Buenas tardes, varonautas, ¿cómo están? Estamos completamente en vivo una vez más. Arthur, ¿cómo estás? Bien, Charlie, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Oye, pues mira qué rápido, la gente ya se está conectando porque ya sabía que iniciábamos hoy. Entonces, fíjate que la imagen de publicidad hoy, Arthur, causó un poco ahí de controversia porque Ah, sí. pusimos ahí unas imágenes, pues interesantes, diría yo, ¿no? Para no meterle ahí un adjetivo aún. Entonces, varonautas, los que nos están viendo, que ya se están conectando, les contamos que hoy vamos a tocar, pues, tres temas principales. Entonces, ¿te parece, Arthur, si iniciamos con el primero? Claro, claro, por supuesto. Adelante, encantado. Bueno, pues varonautas, fíjense que vamos a arrancar hoy primero con el punto, pues que tiene un poquito más de días, un par de días que se dio el dato. Entonces vamos a arrancar porque ustedes nos lo han pedido. Vamos a arrancar con un indicador en Estados Unidos que se llama PCE o PCE Index. ¿Y por qué es importante? Entonces vamos a estar comentando eso. ¿Te parece, Arthur, si le dices un poquito a la gente que nos está viendo qué es el PCE en Estados Unidos? Sí, la semana pasada me referí a eso y en inglés se llama Personal Consumer Expenditures, o sea, gasto en consumo personal. Y es otra manera que se tiene allá en Estados Unidos de medir la inflación. Esta otra manera es la que prefiere la Reserva Federal, el Banco Central, para sopesar el avance de los precios. Difiere un poco de la medida general del denominado índice de precios al consumidor, o CPI, como le llaman ellos en sus siglas en inglés, y le preocupa en especial a la Fed, Carlos, porque como lo considera el pulso de los consumidores, de la gente de a pie, ellos sienten que es una medida más reveladora de cómo impacta el avance de los precios en los bolsillos. Desde que la inflación llegó a su punto más alto a mediados de 2022, este índice, el PCE, ha sido ligeramente superior al tradicional IPC o CPI. Apenas ahora en diciembre y en enero ya quedó ligeramente por debajo del índice general. En términos anuales fue de 2.4%. En diciembre había sido de 2.62% y viene desde prácticamente un 9, igual que la inflación general. La Reserva Federal toma este dato junto con los datos de empleo porque son sus dos cometidos. Uno de los cometidos de la Reserva Federal es llevar la inflación a su meta objetivo, en este caso de 2%. Y el otro cometido o la otra función del Banco Central que no tiene, por cierto, el Banco de México, es generar empleo. Entonces hay un dilema ahí de siempre, hay una lucha de fuerzas, por así decirlo, en la labor de la Reserva Federal, porque por un lado tiene que procurar que haya empleo, es decir, reactivar la economía, propiciar el desarrollo y por otro lado controlar la inflación, que requiere lo contrario, que requiere que la economía no camine tan pronto o no se desborde para no generar ese fenómeno llamado inflación. No es que no considere la inflación o el dato de CPI general, por supuesto que lo considera y lo valora, pero esta es la que utiliza como medida fina, vamos a decirlo así, entre comillas, para hacer sus evaluaciones, Carlos. Así es, y este dato, varonautas, pues es el consentido de la Fed, ¿no? Digamos que es el principal indicador que podría ya cristalizar, pues, la tan ansiosa y tan esperada ya bajada, ¿no? Porque, como dices, pues es una de las palancas que tienen los gobiernos, ¿no? Ya lo hemos dicho aquí, la tasa de referencia, porque cuando la tasa es alta, pues la gente prefiere ahorrar, prefiere recibir esa tasa
y sacrificar el consumo, se deprime el consumo y en teoría al menos eso es lo que debería llevar la inflación a niveles que, a decir de Chair Powell, tendrían que estar por ahí del 2%, ¿no? Entonces, esa es su meta, está aferrado a llegar a ella y no piensa ceder de acuerdo con las últimas minutas, cosa que pues los mercados se vieron afectados, ¿no? Al menos los primeros días que liberaron las minutas, porque ya lo dijimos hace 8 días, los mercados, algunos analistas financieros anticipaban ya el inicio de esta bajada en marzo. Y pues ahora con estas minutas un poco más, en un tono más hawk o hawkish, pues ya lo estamos vislumbrando prácticamente hasta junio. Entonces, por eso resulta importante este dato que, como comentas, Artur, contrasta un poco, parecería que están logrando contener ya la inflación. Entonces, este dato, CPE o PCE en inglés, es el consentido de la Fed, ¿no? Para medir este tipo de asuntos, ¿verdad, Artur? Sí, justamente, sí. Precisando, aquí tengo las cifras. El dato mensual fue de 0,3, justo lo que esperaba el consenso de analistas y economistas en Estados Unidos, y el PCE subyacente a aquellos bienes y servicios que no están sujetos a variaciones temporales o intempestivas, subió 0,4. Ahí es donde reside un poco más la preocupación de la Reserva Federal, porque los servicios o productos o bienes que están presionando más a los precios son los alimentos, los bienes indispensables o los bienes necesarios. Ya no juegan tanto como en 2021-22 los productos energéticos, ¿no? El gas, el petróleo, etcétera, que estaban, te acordarás, se acordará el público, con tremendos vaivenes, con tremendas subidas. Ahora no, son los bienes indispensables para la subsistencia de la gente. Por eso la Reserva Federal ha sido reticente, no solo en la decisión de si bajar o no las tasas, sino incluso en no anticipar o en no decir o en no señalar por allá alguna fecha tentativa, que por cierto, ya esta semana, en línea con lo que comentábamos la semana pasada, Carlos, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic, anticipó, no sé si de manera prudente o imprudente, anticipó que el primer recorte de las tasas podría darse en verano, sin, Ajá. claro, sin definir en qué momento del verano. Hay que considerar que la Reserva Federal tendrá 3 reuniones en ese periodo, a mediados de junio, a finales de julio y a mediados de septiembre, Septiembre. justo en el corte o en la transición de verano a otoño. Así que podríamos pensar, bueno, será a mediados de año, será a mediados del verano, por allá en agosto, pero luego, eso lo había afirmado ayer, perdón, pero luego hoy como que lo pensó mejor y declaró, a lo mejor por allá lo vieron nuestros queridos amigos, que no, que siempre la Fed no ha terminado su trabajo, así lo dijo esta mañana, ¿no? La Fed no ha terminado su trabajo, el trabajo todavía no está hecho y vamos a esperar el lenguaje que utiliza siempre Jerome Powell, vamos a esperar a que haya datos para entonces trabajar con los datos y poder decidir, ¿no? Como que fue una especie de corrección a sí mismo respecto de esta declaración de que el recorte estaba previsto o podría darse en verano, Carlos. Y esto, Arthur, un poco creo que como dices, la autocorrección o recapacitó, no sé, no sabemos bien qué fue. Creo que está ligado un poquito con el siguiente tema, fíjate. Sí. Varonautas, fíjense que hoy, 1 de marzo, en México arrancan oficialmente las campañas presidenciales. Y digo oficialmente porque pues ya hemos visto que nos han llenado de basura, de bardas pintadas, en fin, de todo tipo ahí de propaganda, Arthur, Varonautas pues medio disfrazada, ¿no? Algunos les ponían en spots de la radio, spot dirigido a militantes y no sé qué, pero bueno, ya todos los partidos sin excepción se dejaron ir desde antes, pero bueno, hoy
resalta que inician o sea, ya formalmente. Entonces se va a poner, bueno, esto, Arthur, porque digo, esto no es un comentario político ni nada, pero ya lo dijimos hace 8 días también, está junto con pegado, no podemos separar la política de la economía, una afecta a la otra y viceversa. Entonces, ¿cómo ves el arranque? Que mucha gente dice qué nos podría afectar, qué variables, la más, no sé si la más obvia, pero la más conocida es, Evaronautas, el tipo de cambio. Siempre que se acerca una elección presidencial, al menos en México, el tipo de cambio fluctúa. No quiero decir que se aprecia o se deprecia, pero fluctúa. Entonces, ¿qué puede esperar la gente, Arthur, con el arranque de estas elecciones, al menos en México? Sí, lo que conocemos como volatilidad, es decir, la frecuencia, la velocidad de las variaciones, tanto arriba como abajo, puede sustentarse, puede hacerse más notoria, ¿no? Podríamos ver más vaivenes. Tradicionalmente, como lo señalas, así ha sido en año electoral. Pero también tradicionalmente veíamos que de inicio a fin de sexenio el tipo de cambio subía de manera considerable. En este sexenio, por primera vez después de muchas décadas, el tipo de cambio ha bajado, el precio del dólar ha descendido, o si lo queremos ver de otra manera, el peso se ha fortalecido, el peso se ha robustecido. Ahora, juega junto con el año electoral esta decisión de la Reserva Federal. Digamos que se mezclan aquí dos hechos o dos situaciones que no siempre coinciden. El año electoral y el año en que la Reserva Federal puede modificar su política monetaria. Yo diría que a la gente que independientemente de la preferencia electoral que tengan, que evidentemente tienen una, sopesen las propuestas, que traten de extraer de toda esa basura que tú señalas, que traten de extraer el mensaje de fondo, la propuesta concreta, no lo superficial, ni las risas, ni el jajaja, ni lo que recuerdo que era antes, que los candidatos bailaban, que los candidatos hasta cantaban. No, esas cosas no nos sirven, ¿no? Lo que nos interesa es la propuesta fundamental. Y ahora tenemos también la coyuntura electoral en Estados Unidos y hay que pensar cómo sería la combinación. Una candidata X con el posible ganador Trump, o la otra candidata con el posible ganador Trump, o la otra combinación, esta candidata con Biden o esta candidata. Hay diversas consideraciones posibles. Y la otra, pues, es lo que las encuestas nos están señalando, ¿verdad? Hoy leía yo una nota en la que una casa que ha sido muy efectiva en las elecciones anteriores, se llama Metrix MX, pone a la candidata oficial, por así llamarlo, con 61% de las preferencias versus el 20% de la candidata de la oposición. Es una diferencia tremenda, que no hay que dar por hecho, que no hay que dar por sentado, ¿no? Sobre todo considerando que en las dos elecciones pasadas una cosa fue la encuesta o el conjunto de las encuestas y otra cosa fue la fotografía final. Y hay que tener cuidado en extraer el mensaje de fondo. Si a alguien le toca la ocasión de asistir a alguna entrevista, conversación, conferencia con algún candidato, yo le pediría que fuera puntilloso, que cuestionara a la candidata, insisto, sobre todo si es su favorita. A ver, ¿qué piensas hacer dados estos problemas? Así, de plano. No es de que porque como es mi favorita la trato con suavidad. No, no, no. Es el bien de todos, el bien colectivo, el bien del país. Y en eso tenemos que caber todos, Carlos. Sí, coincido. Yo creo que sobre todo a los jóvenes, que son los que más activos, más participan,
pues que sean hasta incisivos, diría yo, como dices tú, sobre todo con el candidato o candidata, en este caso, de su preferencia. Porque como dices, son muy hábiles los políticos para salirse por la tangente. Si es una pregunta muy general, pues se van por otro lado, ¿no? Entonces, que sean así muy incisivos y muy directos, en particular en este aspecto, ¿qué vas a hacer, no? Porque pues sabemos que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas que mejorar, y bueno, si es un aspecto económico o algo muy particular, pues que sean especialmente incisivos. Pues ahí está el comentario, Arthur, como dice, se combina, ¿no? Son pocas las veces que hemos visto este escenario, ¿no? La Fed al tanto, Trump al acecho, diría yo, ¿no? Que creo que el martes o no sé qué día serían las primarias, no recuerdo bien ahorita la fecha, pero está esta mezcla, ¿no? Trump tomando fuerza, ¿no? Va un Biden, ¿no? Ya un Biden que pues a a parecer, se ve ya un poco más, pues viejo y más cansado, ¿no? Trump por el otro lado tomando fuerza, ¿no? Después de este juicio tremendo que le hicieron, ¿no? Que inició por la irrupción en el Capitolio de estos fanáticos. Entonces, creo que se va a poner muy interesante el panorama, no solo político, sino como decimos, económico, por esta mezcla de procesos en ambos países, la Fed al tanto, ¿no? El Chair Powell viendo si baja, si no baja, arrepintiéndose, ¿no? Dice, se desdice. Entonces, bueno, creo que va a estar muy, muy interesante este final, o bueno, no final, este segundo trimestre que pues estamos arrancando, Arthur, y Sí, si me permites, Carlos, perdón, no terminé. adelante, no, Disculpe, dale, dale. me andaba yendo por otro lado. No terminé el comentario, no fui certero bien en el comentario. Siento que los mercados van a evolucionar sin grandes sobresaltos, de una manera más moderada, por así decirlo, ¿no? Ya lo estamos viendo. El tipo de cambio sigue ahí anclado alrededor de 17 pesos. La bolsa respondiendo más a los aspectos fundamentales, a los aspectos técnicos, que a los asuntos políticos. En otros periodos, 2018, 12, 2006, a estas alturas ya había como que un revuelo mayor. Quizá esto se debe, esta aparente calma en los mercados, se debe a esta gran ventaja que, reitero, se evidencia en las encuestas, y eso pues también tiene que ver con la estabilidad de las finanzas públicas, la moderación del tipo de cambio, la llegada de flujos a la que ya nos hemos referido, en fin. O sea que puede que no haya por ahí mayores sorpresas ni mayores sobresaltos. Esperamos que no haya ningún incidente que distorsione todo eso. Y ya sabemos lo que nos podría deparar en caso de que Trump gane primero las primarias y posteriormente la elección definitiva. Este fin de semana, por cierto, de aquí al martes, mejor dicho, podría definirse ya la nominación republicana allá en Estados Unidos. Es que de aquí al martes estarán en juego alrededor de 1,000 votos electorales del Partido Republicano. Y si, como se prevé, Trump sigue arrasando y obtiene la mayor parte de los 1,000 votos que están en juego, pues prácticamente ya la elección republicana estaría definido. Ya la contrincante Nikki Haley ya no tendría margen para recuperarse. Y entonces tendríamos que empezar a escuchar los planteamientos concretos más allá del tema migratorio que siempre he llevado y traído en estas consideraciones. Y uno esperaría también que tanto uno como otro fueran ya más específicos allá en Estados Unidos en materia económica. ¿Qué piensan? ¿Qué hacen? Y en ese sentido, Carlos, solo quiero reafirmar que la próxima semana el presidente de la Reserva Federal, el presidente nacional de la Reserva Federal, Jerome Powell, comparecerá ante el Congreso de Estados Unidos el miércoles y el jueves. Esta testificación siempre es muy importante porque tanto los representantes como los senadores, tanto del Partido Demócrata como del Republicano, le cuestionan y duro, bastante.
En México no tenemos ese ejercicio. Los ¿No? representantes de nuestro Banco Central ni comparecen, ¿No? ni son cuestionados, sus decisiones se dan por buenas y se acabó. No, en Estados Unidos se someten al escrutinio de los legisladores y vaya que son preguntas difíciles. Entonces, será cuestionado el Chair Powell acerca de la inflación, pero acerca de las necesidades de la gente de a pie, de si se va a recuperar o no la economía, si sus medidas son las correctas o no, y de qué piensa hacer. Ahí tiene que dar respuestas precisas y concisas. Miércoles y jueves hay que estar atentos porque eso también suele incidir en la evolución de los mercados, Carlos. Sí, y esto es interesante, Arturo, porque como dices, en México, en el Parlamento abierto, he citado, pues, algún director, ¿no? Por ejemplo, el director Bartlett de la CFE ha sido citado a comparecer al Parlamento abierto, el de Pemex creo que también alguna vez. Entonces, como dices, es una diferencia importante, ¿no? Aquí en México los funcionarios del Banco Central, pues, no son sometidos a ese escrutinio que yo creo que sí sería un ejercicio muy interesante, ¿no? Muy necesario con académicos, pero bueno, creo que hemos avanzado, entonces, pues estaremos, yo creo que más cerca de tener un sistema así de abierto, ¿no? Y como dices, yo estoy de acuerdo en que sean preguntas incisivas, ¿no? Porque pues lo que queremos es, pues, como ponerlos a prueba, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Sobre su actuar. Pero bueno, mientras no se dé aquí, tendremos que ver cómo se da este ejercicio que, como comentas, es exclusivo de el país vecino. Sí. Oye, Arthur, y ya para cerrar la transmisión de hoy, fíjate que el último punto es algo muy controversial y me refiero al hecho que innegable, no podemos dejarlo pasar, que el Bitcoin supera el 1 millón de pesos por unidad. Está arriba, obviamente su equivalente en dólares, ¿no? Pero este fue un hito o es un hito porque el Bitcoin es un activo, pues, que tiene muchos seguidores, tiene detractores, ¿no? Tenemos países como El Salvador, ¿no? O algunos dirigentes polémicos como Milei, en fin, hay diferentes posturas a este respecto, pero el hecho innegable es que superó el 1 millón de pesos al cierre de ayer al menos, y pues te digo, es algo que está causando sensación en los mercados, sobre todo por la reciente aceptación en Estados Unidos de algunos ETFs en este tipo de activos. Entonces, ¿cómo ves, Artur? ¿Tú qué nos puedes decir acerca de este activo o de este hecho? Insisto, querramos o no, el Bitcoin fue un hito el que haya roto el 1 millón de pesos por unidad. Sí, un tema controversial sin duda, muy atractivo para muchos, ¿verdad? Sobre todo cuando va subiendo como ahora. El punto importante fue el que señalaste, la aprobación que dio la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos a mediados de enero para que diversos fondos de inversión y ETFs pudieran ofrecer sus productos relacionados a las criptomonedas, al Bitcoin. Pero la verdad es que como tal, no son dinero, es lo primero que hay que decir, que no es tal, son solo referencias. En algunos casos sí, como en El Salvador, ya se puede considerar dinero. En Estados Unidos, precisamente la Reserva Federal y también el mismo gobierno han sido reticentes a aceptarlo como tal, como moneda de curso corriente y dudo mucho que en un futuro cercano lo acepten. Esta proliferación de productos encriptados en forma de activo financiero, creo que esa podría ser una definición más certera. Producto encriptado puesto como activo financiero sin valor subyacente, es decir, sin valor intrínseco, sin valor per se. El único impulsor de su precio hacia arriba o hacia abajo es la oferta y la demanda que pueda generarse, pues por cuestiones, vamos a decir, poco ortodoxas, ¿no? Primero era porque un personaje famoso manifestaba en público que esa criptomoneda
le gustaba mucho. Otro decía, no, es que este es el futuro. Pues sí, pero pues eso no es sustento. Esas son solo opiniones, puntos de vista. El caso es de que pues, a la gente le ha entusiasmado y la gran demanda que se venía dando a la espera de la decisión de la Comisión de Valores y Bolsa fue llevando el precio otra vez hacia arriba y hacia arriba, y ya el detonador final fue la aprobación de la Comisión de Valores y Bolsa. Pero atención, esa fue una aprobación para que los fondos y los ETFs pudieran ofrecerlo como activo financiero. No es una validación de que el Bitcoin o las demás referencias sean dinero aceptado, sean dinero de curso corriente, sirvan para atesorar. No fue una validación en ese sentido. Lo único que dijo es, a ver, pues te autorizo para que se lo ofrezcas al público en diferentes modalidades. Y a partir de ahí, pues muchas entidades se pusieron a trabajar y han dicho, pues yo voy a tratar de ofrecer acá otro tipo de productos, de fondos, de ETFs, de referencias ligadas al Bitcoin y a las otras mal llamadas criptomonedas. Y eso ha generado un entusiasmo inusitado que ha llevado el precio otra vez cerca de su máximo histórico. Pero hay que tener cuidado porque ya hace 2 años y medio, ya vivimos esta historia de una subida impresionante hasta casi $70,000 y después el desplome a 15,000. Ya lo habíamos vivido antes cuando subió de entrada a 19,000 y se cayó a $3,000. Así que hay que tener cuidado, sobre todo porque aunque aquí no hay fundamentales o análisis técnico que valgan, sí, desde el punto de vista técnico, está en una sobrecompra, en un grado de sobrecompra que no llegó a tener ni siquiera cuando subió a $70,000 en la ocasión anterior. ¿Qué significa sobrecompra? Que hay un exceso de demanda y cuando eso ocurre, el precio suele desplomarse. Eso pasa con todos los activos que se negocian en los mercados, absolutamente con todos. Así que hay que tener cuidado porque no vaya por ahí, sino a pincharse la burbuja, a verse una toma de utilidades considerable, Carlos. Sí, y esto, aeronautas, recuerden que este furor es como ahora los chavos le llaman, Arturo, hype, ¿no? Cuando un tema es novedoso. Lo preocupante es lo que comentas. Grandes personalidades empezaron a pronunciarse a favor de sus activos, pero eran raperos, cantantes, o sea, gente que decía, ¿no? Los famosos NFTs, que son activos no fungibles, etcétera, pues que ahora no vale nada. Entonces hubo grandes pérdidas de la gente por meterse a este furor, ¿no? Tan grande que tuvieron este tipo de activos y como bien dices, ahorita pues al final de cuentas es oferta y demanda y como dices, cualquier activo puede ocurrir. De hecho, ocurrió con las acciones de Meta, antes Facebook. Era tanto el furor cuando salieron que en un día creo que subieron más de $100 y luego pum, se reventaron. O el episodio desafortunado que estos chamaquitos inflaron como una burbuja, como dices, las acciones de esta empresa GameStop, que al final de cuentas, pues como dices, no hay soporte, no hay fundamentales que justifiquen estos precios y pues termina por caer y reventarse de forma rápida. Entonces, pues siempre les decimos a la gente, sean cuidadosos, no inviertan su dinero en cosas que no entienden, que no conocen, con las que no se sientan cómodos y no nada más por las noticias o los encabezados, ¿no? Y menos, como te decía, si es de algún rapero o algún actor o alguna celebridad que pues no es por menospreciarlos, pero la mayoría de ellos pues poco conocimiento tendrán en estos temas. Entonces estén muy atentos, varonautas, no se dejen llevar, pero bueno, creo que sí era necesario comentar este subidón a más de $60,000, Arthur, que insisto, es más de 1,000,000, porque como dices, ¿no? Los indicadores o los analíticos detrás, pues son más fuertes que incluso cuando llegó a los 70,000. Entonces vamos a estar muy al pendientes de este tipo de sucesos, porque pues querramos o no, nos gusten o no, apoyemos o no este tipo de activos, pues llegaron aquí, Arthur, y creo que llegaron para quedarse al menos
un buen rato. Entonces, pues vamos a estar pendientes de lo que ocurra, varonautas, de todos estos temas. Arthur, no sé si quieras agregar algo ya para cerrar nuestra intervención de esta semana e irnos a nuestro fin de semana a descansar o a lo que mejor les guste. Sí, Carlos, que la próxima semana en Estados Unidos se dará a conocer el dato mensual de empleo y desempleo. Y es el otro dato sensible que hace reaccionar a los inversionistas. Esto va a ser dentro de una semana, justamente desde el miércoles empiezan a revelar algunas cifras previas. Así que hay que estar atento a ese dato porque en 2 semanas y días tendremos ya la siguiente reunión de la FED y con el dato de desempleo cierra la evaluación de sus variables que toma en consideración para presentarnos perspectivas. Esta reunión que viene, la de marzo, va a ser con proyecciones, va a ser decisiva, pues nos da más elementos para inferir dentro de lo que cabe y entendiendo el lenguaje ahí medio raro de la Reserva Federal, cuándo podría comenzar el recorte de las tasas, Carlos. Así que atentos a eso, Charlie. Así es, pues muchas gracias, Arthur. Con esto cerramos esta intervención semanal. Estuvo bastante interesante. Estos tres temas nos podrían llevar mucho tiempo. Nosotros tratamos de ser breves, contenernos un poco, porque a veces uno, por la emoción o los temas que nos apasionan, pues nos dejamos ir, pero intentamos mantenerlo lo más sucinto posible, dada la pasión que pues generan estos temas. Así que pues es innegable. Varonautas, recuerden que nos vemos el lunes en la madrugadora para la expectativa semanal y tenemos nuestro programa del jueves. Tuvimos problemas técnicos, la tecnología pues a veces nos traiciona, pero justamente, fíjate Artur, que el programa de este jueves, los varonautas nos pidieron que asistiéramos a un evento que se llama Money Expo, donde está repleto de traders según que hacen Forex, cripto, pues algunos de ellos parecieran estafas o son cosas de mucho cuidado. Entonces les preparamos un especial para que no se dejen sorprender. Fuimos al evento, nos metimos, hablamos con los expositores, revisamos algunos de los productos que ofrecen, nos metimos a unas de las conferencias y Arthur, te podría decir que las estafas están a la orden del día, entonces deben ser muy cuidadosos donde meten su dinero, sobre todo ahora, ¿no? Que es muy, muy fácil salir pues estafados por gente que dice que vas a invertir en FX, en cripto, ¿no? Es de lo que más apantalla, en opciones binarias, apantallan a la gente y pues luego me los andan estafando. Entonces estén muy atentos a este programa porque nos metimos hasta la cocina de este evento y damos nuestra opinión, como siempre, fiel a nuestros principios, no está patrocinada, no está pagada, entonces vamos a decirles lo que vimos, lo que pensamos, lo que nos gustó, lo que no nos gustó, y pues estamos al habla, Arthur, si te parece, a la espera de estos eventos de esta semana. Va a estar movidona y pues estamos al habla, si te parece, Arthur. Claro que sí, Carlos, claro que sí, que tengan cuidado los paronautas. Y muchas Sí, gracias. estén muy atentos, mucho ojo, como decían en mis tiempos. Pues. Así es, Arthur, muchas gracias y nos vemos el lunes, baronotas. Feliz fin, disfruten, trabajen, ahorren, inviertan.